Esta es la 26ª jornada del ciclo de charlas de debates virtuales que convoca esta corriente nacida como una forma de militar en esta época de pandemia. Esta corriente que la integran el Grupo Filomena Ayacucho, el Centro Cultural Homero Mansi, el Grupo Cosmopolita, el Movimiento Proyecto Sur, las agrupaciones peronistas del Sur, la agrupación La Hora de los Pueblos, el Partido Justicialista de Almirante Brown y la agrupación nacional Victoria de las Agrupaciones de los Trabajadores. Hoy vamos a abordar en la charla un tema complejo, desconocido para la mayoría de los argentinos, pero donde se juegan muchos intereses de la nación. Tema que hemos denominado la hidrovía, comercio exterior y rol del Estado. Hoy en la mesa tenemos a dos hombres que nos van a plantear distintas miradas sobre el tema. En primer lugar, al periodista e investigador Germán Mangione, conductor del programa La Brújula de la Semana, Radio Vox de Rosario, editor de la revista Lanzallamas del portal Brújula Comunicación y del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en América Latina, columnista en TV regional y Radio Volteric de Rosario. Y en segundo lugar, un hombre importante en la representación de los trabajadores del sector aceitero. Nos referimos al secretario general de la Federación Aceitera y de Demostradores, al compañero Daniel Jofra. Inició su actividad gremial siendo delegado en LDC Argentina en 1993. Fue secretario gremial del gremio de aceiteros de la Regional Rosario. A partir del 2013 representa a todos los trabajadores como secretario general de la Federación Aceitera y Demostradores. Bueno, le damos la palabra al compañero Germán Mangione. Bueno, Jorge, la verdad que primero un agradecimiento, no solo por la invitación, que ya la verdad es un lujazo, viendo también con todos los compañeros que están participando, gente que con mucha experiencia y mucho interés en los temas nacionales, sino el agradecimiento al grupo también por abrir estos espacios, ¿no? Es muy difícil discutir, como vos decís, algunos temas que no son de titulares, que no son de la coyuntura, que no son sencillos, pero que a la vez son los temas que moldean la Argentina por las próximas décadas, ¿no? Y a veces pasan bastante silenciosos. Y después me parece, para arrancar, que es muy acertado que esta discusión sobre la hidrovía la podamos tener un 20 de noviembre, un día de la soberanía, como charlábamos antes de arrancar, porque en un punto y más allá de por supuesto, los cambios que ha traído la modernidad, el debate de la Argentina y el debate del proyecto de país de Argentina está anclado en los mismos temas. Y uno de esos temas es la libre navegación o no de los ríos, uno de esos temas es la relación de la Argentina con las potencias en el comercio exterior, esos temas son la relación del Estado en ese comercio exterior, y si uno revisa para atrás y piensa en estas fechas patrias, lo mismo discutían a mediados del siglo XIX, lo mismo seguimos discutiendo hoy, y tenemos que seguir discutiendo. Entonces me parece que está buenísimo que eso se dé, que esta charla se dé el 20 de noviembre. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. A veces es complejo por lo que vos planteabas en el arranque, por lo desconocido del tema, cuando uno piensa que lo puede llegar a ver, o tiene la intención que lo vea mucha gente, por ahí se hace más tedioso poder explicar algunas cosas, pero voy a tratar de puntualizar, digo, más allá de desarrollar números y toda esa cuestión que a veces cansa tanto, algunos de los debates más actuales de la hidrovía, que me parece que es en lo que nos tenemos que meter todos, y en los que únicamente la participación popular va a garantizar alguna orientación que pueda servir a la mayoría. Para ubicarnos en tema, cuando hablamos de la hidrovía, hablamos de todo este sistema de aguas que llega, que llega desde Brasil hasta la Argentina, que pasa por Paraguay, que tiene que ver también con la desembocadura en Uruguay, digo, un sistema que ha sido históricamente el sistema por el cual ha comerciado
toda América Latina. No es una discusión, digo esto porque no es una discusión de Argentina, no es una discusión solamente de Argentina, sino que es un recorrido de 3.442 kilómetros desde Puerto Cáceres en Brasil a Nueva Palmira en Uruguay, y tiene que ver con ese embudo de la producción, y que lamentablemente hoy a la vez es un embudo de la dependencia de toda la producción primaria de América Latina, ¿no? De nuestro subcontinente. Algunos datos puntuales. En 2019 se exportaron 82 millones de toneladas de productos agroindustriales por las terminales locales que tenemos aquí. Yo estoy hablándole desde la ciudad de San Lorenzo, el núcleo de este sector. Lo que está en discusión ahora en torno a la reconcesión tiene que ver con 1.200 kilómetros de esa extensión, donde hay nada más ni nada menos que 25 de los principales puertos exportadores de América Latina, que el año pasado movieron, como decíamos, casi 90 millones de granos. Desde acá se exporta el 80% de todos los granos que produce la Argentina, desde este sector y mediante este sistema de ríos, que me cuesta decirle hidrovía solamente porque también leía a un historiador que planteaba de manera muy interesante que el término inclusive hidrovía es un término pensado para sacar la identidad a los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, y hacer una discusión ajena a la identidad de los países, ajena a la soberanía de los países, como que fuese una autopista, un circunvalar que pasa por afuera y que no tiene que ver con los mismos países, digo, no con la misma identidad que tienen esos ríos. Pero bueno, acordando que le vamos a decir hidrovía, digo, pasaron el año pasado, según la Bolsa de Comercio de Rosario, 2.600 buques cargando productos primarios por la hidrovía. Y yo para arrancar quería arrancar, si querés, por el final. Quería arrancar por lo que se viene discutiendo o por lo que vienen diciendo aquellos que no están de acuerdo, porque acá el debate central tiene que ver con la participación del Estado, tiene que ver con, cuando uno dice la soberanía, no es ni más ni menos, más allá del concepto político, de la posibilidad que tiene el Estado de decidir, la posibilidad que tiene el Estado de incidir en cómo se organiza y cómo se maneja. Y lo que apareció a partir de los proyectos de la creación del Consejo Federal de la Hidrovía fue una gran resistencia de algunos sectores, y me parece que está bueno arrancar por ahí, porque queda un poquito claro cuál es el debate o cuáles son los intereses con los que nos vamos a enfrentar cuando pensamos una hidrovía al servicio de la Argentina. Tengo anotadas algunas declaraciones que me parecen bastante clarificadoras de qué es lo que estamos debatiendo. En mi experiencia no sería positivo, y no creo que haga falta, hablando de la estatización de la hidrovía, puede ser un vehículo de nuevas burocracias. Las empresas, el Estado va a tener la tentación de recaudar más plata con una tarifa. Esto decía, por ejemplo, Rafael Conejero, el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables durante el gobierno de Carlos Menem. Por su parte, un hombre que acá tiene mucha incidencia, que es Luis Ubizarreta, que es presidente de la Cámara de Puertos Privados, señalaba que la creación de una empresa estatal es un órgano solamente de control que no va a tener ninguna participación destacada, y que lo más importante es que los flujos económicos pasen por la concesión. Sería, si quieren ponerle un sello, pónganle, pero la cosa tiene que quedar en manos de privados. Hay que mantener las cosas que se hicieron bien. El costo no vaya a ser, dice Subizarreta, que el costo del peaje, y esto me parece interesante, la preocupación de Subizarreta, no vaya a cubrir otras necesidades del Estado. Digo porque la discusión es franca. No vaya a ser que la Argentina utilice un recurso propio, como es la hidrovía, para cubrir otras necesidades del Estado que no sean las de las empresas que hoy la controlan. Esa es la preocupación de los grupos que hoy usan y abusan de la hidrovía sin ningún, te diría, casi control. Y después también se cuestionó, esto decía el presidente de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio, en un intento de cuestionamiento, también daba una verdad que se conoce a gritos en el sector. Decía este hombre, José Bernasconi, decía que en los 25 años desde transcurrida la concesión de la hidrovía no hubo órgano de control que sumara ninguna información importante. Digo, los mismos exportadores que hoy no quieren que participe el Estado y que hoy tienen el control casi completo de la hidrovía, son los que plantean y dicen abiertamente que no hubo control, por lo cual dicen no hace falta el Estado. Y por último, y ya vamos a desarrollar el tema,
cuando se discutió el tema Vicentín, que es un tema que tiene relación directa con la hidrovía, porque tiene relación directa con el comercio exterior y el control, la Cámara de Puertos Privados, que es uno de los lobbies agroexportadores más poderosos de la Argentina, nuclea a las principales empresas, no solo agroexportadoras, sino empresas como Asindar que utilizan la hidrovía, plantearon una frase que para mí dejó claro cuál es el debate actual en torno a estos temas de comercio exterior y soberanía. La Cámara de Puertos Privados, cuando el Estado amagó con la estatización de Vicentín, sacó un comunicado, raro porque además es un sector que viene siempre tratando de no meterse en los debates, que viene siempre tratando de hacer negocios sin entrar en discusiones, sector agroexportador, pero la Cámara de Puertos Privados dice, no es conveniente ni es necesario que el Estado intervenga en el comercio exterior de grano. No es conveniente ni es necesario, dicen los que hoy, a confesión de parte, relevo de prueba, digo, no hay mucho que discutir. ¿Por qué dicen esto los exportadores? Cuando uno dice los exportadores, hay que tener en cuenta que también hablamos de poquitas empresas. 10 empresas controlan el 90% de la agroexportación en Argentina. De esas 10, 7 son extranjeras. Y una es propiedad de un Estado, inclusive como es COFCO, la empresa china. ¿Pero por qué no quieren que intervenga el Estado en la hidrovía? Porque ya tenían un plan. Porque durante el gobierno de Mauricio Macri, estas empresas hicieron su propio plan. Pagaron, inclusive, los estudios necesarios para hacer los pliegos de su bolsillo, planteando que no tenía que ser un gasto del Estado. No se preocupen, lo hacemos nosotros. Uno sabe que no son empresas que anden regalándole nada al Estado. Hicieron, porque Macri no avanzaba en ese estudio, dijeron, no importa, Mauricio, lo hacemos nosotros. Las empresas hicieron un estudio, estamos hablando de todo el conjunto de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Argentina del Acero, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores, la Cámara de Actividades Portuarias, la Cámara de Puertos Privados y la Unión Industrial Argentina. De su bolsillo hicieron el estudio, hicieron un informe final de 3.000 páginas, y antes que se presentara la empresa estatal, plantearon que querían 3 o 4 cosas concretas. Primero y principal, y este era el objetivo y por eso ponen en discusión, bajar sus propios costos, mejorar su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que la discusión de la hidrovía viene atada centralmente, se profundiza por la caída de los precios de los commodities. Cuando los precios de los commodities empiezan a caer en 2008, todas estas empresas multinacionales dicen, bueno, ¿cómo recuperás la rentabilidad que perdiste por los precios? Una de las pocas maneras de hacerlo es bajar el costo del flete. Una de las pocas maneras de volver a recuperar terreno y rentabilidad es la baja del costo del flete. La otra, por supuesto, y Daniel lo sabe mejor y lo va a explicar mejor, es bajar el costo laboral. Pero en este sentido, las empresas empiezan a hacer este estudio y lo primero que dicen es, tenemos que bajar el 8% del costo del peaje, que hoy está en $3.06 la tonelada, y tenemos que llevarlo a $2 y pico. Eso implica únicamente una gran ganancia, un gran ahorro y por lo tanto una gran ganancia para todo este sector. Segundo, ¿qué dicen las empresas? Son 3 puntos que después voy a desarrollar muy cortito. Segundo punto, primero mejorar la rentabilidad. Segundo punto, que el Estado no participe ni controle. Que el Estado no participe ni controle. No hace falta, dicen, va a burocratizar. Por ahí el Estado usa la guita para otra cosa. Por ahí el Estado no sube la tarifa para garantizar otras necesidades que tiene el pueblo argentino. Por lo cual el Estado no tiene que participar. Pero además no tiene que participar ni controlar. Cuando vos ves la causa Vicentín, que el gran tema de la causa Vicentín no es solamente la empresa Vicentín, que era la sexta exportadora, sino que es el espejo donde vos ves cómo funciona el comercio de granos en la Argentina. Vos ves cómo, en la evasión de Vicentín, ves cómo va el conjunto de las agroexportadoras en Argentina. En los paraísos fiscales en Uruguay de Vicentín, vos ves los paraísos fiscales del conjunto de las empresas. Y en la subfacturación que ahora empieza a aparecer, vos lo que ves es la falta de control de todas las empresas por parte del Estado. Y el tercer punto, que ahí se comentaba antes que tuviéramos la charla, es que no se construya el canal Magdalena. Ahora le voy a explicar un poquito qué es que no se construya, pero son las 3 principales cuestiones que plantearon las agroexportadoras. Mejorar la rentabilidad, que el Estado no se meta y que no se construya el canal Magdalena. El Estado firmó en agosto, acá cerquita, como decíamos, en donde se conmemora la batalla de Punta Quebracho, que hago un paréntesis en este día de la dependencia, perdón, en este día de la soberanía, hago un paréntesis de dependencia, donde nosotros hoy conmemoramos
la batalla de Punta Quebracho es a casi 2 kilómetros de donde sucedió la batalla real. ¿Sabés por qué está corrido el monumento, la cruz del Quebracho? Porque el lugar original quedó adentro del predio que compró la empresa estadounidense Cargill. Si vos ves la empresa Cargill adentro, tiene todavía una vieja cruz de Quebracho, que es realmente, digo, es el colmo de la dependencia y de la falta de soberanía, que una empresa como Cargill te corra 2 kilómetros el monumento, ¿no? Pero bueno, el presidente y el gobernador de Santa Fe presentaron ahí el acuerdo federal por la hidrovía. Entiendo que es un avance a la hora de que el Estado participe. Todavía no se ha avanzado en el administrador, la sociedad del Estado que lo va a administrar, y como también se decía acá antes de arrancar, lo que hay son más dudas que certeza cómo va a funcionar esta empresa estatal. Hasta ahora recordemos que la concesión la tiene un joint venture, un conjunto de empresas, con EMEPA, una empresa de capital nacional que fue muy conocida en su momento por el arrepentimiento de su dueño en el tema de los cuadernos, y Jan de Nul, una empresa belga, que es la que hoy controla la concesión de la hidrovía. Una empresa belga, digo para empezar. Por lo cual, cuando uno veía que comenzaba a ingresar el Estado en esta presentación del acuerdo federal, uno se pone contento porque por lo menos empieza a discutirse este Consejo Federal, que van a participar las provincias, que va a participar el Ministerio de Transporte, que va a participar en los sindicatos, los gremios, algunas organizaciones vinculadas también a lo ambiental se plantea, y la idea es que se cree una sociedad administradora de la hidrovía, una sociedad del Estado para el control y la administración. Y ahí empieza el debate, que creo que es uno de los principales hoy, y que a veces da la sensación que lo arrancamos medio perdido, que arrancamos un debate medio con una pierna menos, por algunas declaraciones de funcionarios, pero el debate es si el Estado, esta sociedad que va a crear el Estado, va a ser simplemente un sello de broma, como ha sucedido con otras sociedades del Estado, para que los privados sigan controlando realmente la hidrovía, o va a tener una incidencia real. Y ahí el debate es el órgano de control y la licitación directa del Estado a empresas contratistas. Si va a ser el Estado el que haga el control y cobre el peaje, y además no que le reconcesione a un privado la hidrovía, sino que le dé una obra como contratista mientras la concesión la sigue teniendo el Estado. Esa es la primera discusión. El peaje es lo que no quieren las grandes empresas, que cobre el Estado. Pero no es solo un problema, como te decía antes, económico. No es solo el miedo a que el Estado se burocratice el trámite y te cobre más para fines propios o del Estado o de alguna política pública, sino que el gran problema que hoy la mayoría de las exportaciones de Argentina no tienen un control real. Sucedió, por ejemplo, yo lo cuento como anécdota, pero es muy explicativo. Cuando Mauricio Macri hizo su primer viaje a China, bien nombrado vos, nosotros hace años venimos estudiando el tema del comercio con China, desde el observatorio. Cuando Mauricio Macri hace su primer viaje, lleva una serie de cifras sobre las exportaciones. Lo que se encuentra es que la aduana china tiene otras cifras de lo que llega de la Argentina. Porque ese control de lo que sale de Argentina cada vez tiene menos que ver el Estado, cada vez tiene menos participación el Estado. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri se sacó el SENASA del control de los barcos, se privatizó el control, por lo cual que el Estado vuelva a tener, por ejemplo, el cobro del peaje, además de la plata, implicaría que tenga el detalle real de cuántas toneladas salen de la Argentina. Y eso no lo pueden permitir estas empresas que, te diría, un porcentaje muy importante de sus ganancias lo tienen de lo que no declaran, lo tienen de lo que subfacturan, lo tienen de lo que triangulan con las empresas con el mismo nombre en lugares como Uruguay o Paraguay. Con lo cual hay una alerta de esos grupos concentrados de que el Estado no tenga la lupa ahí. Y por otro lado, que se reconcesione a empresas que tienen intereses en quedarse con esa cuestión. Digo que arranca medio rengo el tema porque cuando uno lo escucha a Omar Perotti aquí en la provincia de Santa Fe, o lo escucha a la gente, a Abel de Manuel, el jefe de gabinete del Ministerio de Transporte, dice que no tiene otro objeto de este organismo que ser un control que hoy no existe, pero que no va a ser quien cobre el peaje, no va a ser. Entonces uno se pregunta cómo va a ser ese control, cuál va a ser el control real de eso. Lo mismo dice Omar Perotti, quédense tranquilos porque esto lo va a manejar un operador privado. Esto lo dijeron inclusive en el encuentro que se hace desde hace unos años tratando de instalar este tema, que es el encuentro fluvial que hace la Bolsa de Comercio de Rosario. Dijeron, quédense tranquilos muchachos, que acá no vamos a meter la cuchara más de lo previsto. Y el tercer tema que decía, para no hacerla muy larga, tiene que ver con la apertura del Canal Sur de Magdalena,
que va directamente vinculado a toda la soberanía de las vías fluviales hacia el Atlántico. Hoy, como hace 200 años, como hace desde el inicio, desde la época de la Confederación Argentina, Montevideo ha sido un enclave donde las grandes potencias, desde donde las grandes potencias han controlado lo que pasa y lo que deja de pasar en nuestros ríos interiores. Hoy cualquiera, no me voy a poner técnico con eso, porque además hay gente que sabe más que yo, pero hoy cualquier barco que ingresa a nuestra hidrovía tiene que pasar por el puerto de Montevideo, tiene que pasar por el canal Punta de Indio, tiene que esperar que lo habiliten a entrar desde el canal Punta de Indio a la hidrovía, un canal que además tiene un solo sentido, con lo cual genera una gran cantidad de costos y un montón de cuestiones, pero lo geopolítico, lo estratégico es que ahí las grandes potencias, como esta semana se contaba en algunos programas de televisión, incluso las potencias que vienen a depredar nuestro Atlántico Sur y nuestra pesca, se abastecen en ese puerto, y además es el puerto de control de ingreso en donde tiene un gran peso el Reino Unido, en donde tienen gran peso potencias como China, que ahora ha comprado un predio inclusive para tener un puerto ahí. Por lo cual, la discusión del canal Magdalena, que es un canal que iría, vamos a ver, no, es muy difícil graficarlo, pero que iría bordeando la Argentina y no hacia Montevideo, que saldría hacia el océano, bordeando la Argentina, por todo un territorio perteneciente a la Argentina y no teniendo que pasar por ese territorio uruguayo, ha puesto los pelos de punta a aquello, te diría, a las empresas y también a aquellas potencias que tienen en ese punto de Montevideo el punto de control para la discusión y evitan una entrada soberana para la Argentina que incluso tenga mejor circulación. Hay muchos proyectos con respecto a eso, lo nombraban antes también, la posibilidad de abrirlo directamente, sin meterlo en esta concesión, pero digo, es el tercer punto. Y por último, para terminar, en 2021 se va a relicitar la hidrovía, va a haber, como decíamos recién, los funcionarios dicen esto no lo va a hacer el Estado, y Argentina va a relicitar después de 25 años a cargo de la misma empresa belga, Jan de Null, a otras empresas. Y ahí entra alguna de las relaciones que preocupan, porque a las empresas europeas que ya están interesadas en esta cuestión, Jan de Null, que es belga, Dreding International, que también es belga, y las holandesas Boskalis y Van Oord, se suma la Shanghai Dreding Company, que es una compañía china que también tiene intereses. Han visitado, el primer viceministro ha visitado la Bolsa de Comercio chino, la Bolsa de Comercio de Rosario, bueno. Y uno se pregunta acá, en el medio de este debate, si no es un buen momento para preguntarse si Argentina no puede hacerlo, si no es un buen momento para preguntar en torno a la importancia geopolítica que tiene esta cuestión, si no es un momento para poner en debate la posibilidad de que lo haga Argentina, la posibilidad de que Argentina no solo haga el dragado, no solo haga el control, no solo tenga un sello de goma, sino que sea la Argentina la que se ocupe realmente de todo lo que implica, y finalmente la cuestión de la soberanía nacional se posa sobre una simple premisa, que es al servicio de quién va a estar la hidrovía. Si la hidrovía va a ser socialmente sustentable, si la hidrovía va a estar al servicio de un modelo de producción que integre a las mayorías, si va a ser ambientalmente sustentable, porque es otra gran discusión. Acá la decisión de los grupos privados y los monopolios privados poco tienen en cuenta los impactos que esto puede tener. Si Argentina además a esto le va a sumar una marina mercante propia, que hoy en un 98% de lo que circula en la hidrovía es de bandera extranjera. Si Argentina va a tener una industria naval para alimentar esa soberanía naval. Digo, no se juega solo un contrato. Acá se juega un proyecto de país, se juega un proyecto de futuro, se juega un proyecto que incluya o no los intereses de la mayoría, o un retoque que solamente acompañe la necesidad de mejorar la rentabilidad de estos grupos económicos. Me parece que es un debate que no va a caerse por este lado sin la presencia o sin la participación de las grandes mayorías. Con lo cual, digo, vuelvo a lo que decía al principio, fundamental espacio como el que ustedes están creando, Jorge, para que esto se debata. Perdón por la extensión, intenté ser lo más breve posible.
Gracias, Germán. Y ahora le vamos a dar la palabra a Daniel. Tenés apagado. Ahí está. Daniel, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que me sorprendió cuando me invitaste a la charla porque estoy acostumbrado a hablar de salario, de reivindicaciones obreras, de nuestros obreros, aceiteros y desmontadores. Y la verdad que me pasó, incluso bromeaba con el gran Germán, que es muy generoso con los informes y con las investigaciones, y que nos ayuda también dentro de su información a seguir luchando y a seguir peleando por lo que nosotros creemos nuestro derecho. Y me pasó lo que le pasa al país en general, ¿no? Que nosotros vemos el Paraná como que un lugar de diversión, de esparcimiento, un lugar natural muy lindo, y no lo vemos como realmente lo es, que es una ruta de mercado muy importante, la más importante que nosotros tenemos en Sudamérica, y en Argentina ni hablar, ¿no? Donde, como decía Germán, el 80% de las ventas salen del Paraná. Yo diría el 95% de la agroindustria están en una extensión de 70 kilómetros que va de Bunge a Timbúes. Creo que en ese sentido, a mí me ocurrió, yo cuando empecé a ejercer como secretario general de la Federación en el 2013, yo tenía la sensación de tantos años de sindicalismo, de tantos años de ir a los congresos, que los dirigentes sindicales no tenían la menor idea de lo que significaba el polo sojero de esta zona. Y que veían con cierto rechazo de que uno siempre hablase de la empresa y del poder que tenían estas empresas, y se me ocurrió, tuve la idea de llevarlo a navegar, porque uno la ve las empresas del lado de la ruta, y por ahí como están alejadas, están cerca de la orilla de los ríos, del río, no se ve la magnitud verdadera se ve desde el río Paraná. Y los 7 horas arriba del barco los llevé, obviamente que estaban enojados que yo lo había llevado, pero como para que ellos entiendan de quiénes eran representantes. Eran representantes de un grupo de trabajadores que estaban en una de las empresas más rentables de nuestro país. Y creo que en estos momentos eso es lo que nos falta un poco a los argentinos, ¿no? Nos han estigmatizado tanto al Estado que de repente los trabajadores salimos en defensa de la empresa privada, como ocurrió con lo de Vicentín. Salimos en defensa, por eso creo que incluso hasta a los gobiernos les cuesta, estoy hablando de los gobiernos neoliberales, ¿no? Que nos han llevado a esta estigmatización del Estado y a sacarle todo el poder al Estado, porque sacarle la empresa no significa reducir las deudas que genera el Estado, como en su momento nos quiso hacer creer Menem, sino sacar el poder al Estado, el poder de control, el poder de tener, cuando tenga necesidades de divisa, de poder tener una entrada de divisa genuina para que haya más equidad en nuestro país. Y sin embargo no lo podemos revertir, nos está costando mucho, hay una batalla cultural que nos vienen ganando en varios sectores, y este es uno de los principales sectores en donde los gobiernos hasta creo que le dan vergüenza de decir vamos a estatizar una empresa privada o vamos a estatizar un control. Y entonces las empresas en la cual yo tengo injerencia sobre los trabajadores, vienen regulando y vienen haciendo negocios fraudulentos desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, lo de Vicentín saltó ahora, pero nosotros denunciamos a Dreyfus en una negociación, yo soy empleado de Dreyfus, y en una negociación salarial, en la primera negociación salarial que hemos tenido en el 2004, denunciábamos la triangulación que se hacía del Uruguay.
en donde supuestamente había una planta y eran oficinas, donde exportaban una cantidad de cereales superior a la capacidad de la superficie que tenía Uruguay. Y sin embargo, en ese momento, en el 2004, recién se levanta esa denuncia en el 2011. Es como que todos los gobiernos de turno tienen temor, tienen vergüenza. Bueno, quedó la clara lo de Vicentín, ¿no? Una intervención de 60 días y una semana antes levantan con otro DNU, anulando el DNU de la intervención. Pero bueno, creo que hoy hay una crisis económica que el Estado necesita divisa y no hay otra manera de que se interponga sobre los negociados que tienen estas empresas totalmente fraudulentas, ¿no? Que estafan permanente y que vienen estafando desde hace muchos años al Estado. Creo que en ese sentido el Estado tiene que tomar nota de todos estos grupos de investigación, como Germán, como ustedes, que están realmente viéndola desde otro punto de vista, la situación de permanente conflicto con nosotros por recuperar el terreno perdido de los trabajadores nos lleva a veces a que alguien me diga, como en este caso, che, habla de la hidrovía que yo jamás había hablado. Pero entiendo que la hidrovía es como, más allá de que Germán se enoje, considero que como una autopista internacional acuática, ¿no? Donde pasan barcos, entran y salen barcos permanentemente, y que es muy probable que el gobierno sepa una parte muy chica de lo que realmente entra y sale de nuestro país. Me parece que en ese sentido hoy es el momento, la importancia de la hidrovía, es decir, acá hay una falta de mantenimiento permanente en el río Paraná. Hoy tenemos una bajante histórica en donde los barcos salen en un 60% de su capacidad, lo que perjudica la industrialización de la soja, más allá de que los chinos también se han avivado y se están llevando todas las hojas sin procesar de nuestro país, que es parte de la vulnerabilidad que venimos teniendo en los distintos gobiernos, ¿no? Que no le pone un coto a esa situación y que va a llegar a un punto que las empresas van a cerrar porque no le van a convenir, lo único que hacen es utilizar los puertos para cargar de soja y distintos cereales los barcos. Pero ya anteriormente, hace años atrás, ya los barcos se vienen varando por la falta de dragado. Y bueno, hay una falta de mantención permanente, y eso que la tiene la empresa privada. Pero bueno, la empresa privada siempre dicen, como decían en el conflicto de la 125 en el 2008, los campesinos, los productores decían, déjennos la retención a nosotros, que nosotros vamos a hacer escuela, vamos a ayudar a la escuela, vamos a hacer camino, y es totalmente mentira, le bajaron las retenciones y no hicieron absolutamente nada, porque la quieren toda para ellos. Pero bueno, nosotros estamos peleando desde nuestro lugar, no por la hidrovía, ¿no? Está claro eso que... Pero bueno, la política de los gobiernos de turno es defender el patrimonio de las empresas más que defender a los trabajadores. Creo que parte de una política, a veces uno de un gobierno no espera otra situación, no espera otra respuesta, pero sí de un gobierno que supuestamente es peronista, que supuestamente es popular, uno desearía de que tengan una contemplación distinta con los trabajadores, que lo único que hacemos es discutir las ganancias que tienen las empresas para tener una vida digna y que esa plata quede en el país. Pero bueno, yo creo de que en ese sentido el gobierno va a tener que tomar, este gobierno o los que vengan van a tener que tomar una decisión muy fuerte, porque el hecho de que no se estaticen el movimiento, la industrialización, todo lo que se refiere a la economía de nuestro país, no significa para nada de que sea para burocratizar o para seguir robando, como algunos quieren hacer ver, sino para tener el control realmente de lo que están sacando, de la riqueza que nos están sacando, no solamente la riqueza nos están sacando, sino la vida de los compañeros en el cordón industrial. Así que, bueno, no tengo mucho más. Realmente Germán
es un estudioso de todas estas cuestiones e incluso me ha desasnado de todo lo que se está haciendo. Ojalá que nosotros podamos aportar. Yo tengo un criterio muy pesimista sobre el futuro de lo que pueda pasar. Ya vimos los amagues y los retrocesos de los distintos gobiernos a la hora de enfrentarse a estos patrones que tienen la sartén por el mango. No creo que es imposible, creo que hace 175 años con menos posibilidad hemos enfrentado a la flota anglo-francesa. Me parece que hoy tenemos que poner todo el esfuerzo para volver a recuperar ese estado que nos permita y que equilibre un poco más a nuestro país, que sea más equitativo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Daniel. Ahora vamos a darle la palabra a Andrés, que va a coordinar algunas preguntas que hay compañeros que quieren realizar. Bueno, gracias. Los que quieran hacer comentarios o hacer algún tipo de pregunta, o me levantan la manito que dice ahí abajo donde dice participantes, o me lo anotan en el chat. A Hugo Matarazo también lo estoy viendo, así que lo voy a anotar para que baje la mano ahora. Primero tiene la palabra Jorge Stazune. Bueno, muchas gracias a Germán y a Daniel. Los compañeros han hecho una exposición más que interesante. Yo siempre opino como formado en las ciencias contables, que todo lo que sea de suma cero es clave para encontrar por dónde se escapa la evasión. Sería muy interesante que a partir de la renta potencial de la tierra, de la renta productiva potencial de la tierra, se conozca cuánto se puede llegar a exportar. Y a partir de ahí, si son 90 millones de toneladas, que es la suma de toda esa renta potencial de productividad coincida. Porque si estoy haciendo una triangulación vía Paraguay-Uruguay de la producción local, se va a escapar, realmente se va a escapar bastante de lo que se ha producido aquí. Y esa es una de mis dudas, que generalmente digo, qué raro, ¿no? Porque hay gente más formada que yo en el tema y nunca se puso en práctica. Y otra de mis dudas es la veeduría de las cargas o del tránsito pluvial, digamos, de la zona, sigue en manos de estas empresas privadas y quién las controla y a quién les informan esas empresas del control que deberían realizar o que realizan. Digamos que es el zorro en el gallinero, ¿no? Porque hasta ahora se está viendo eso. No hay ninguna ley que los limite, que los obligue a que informen qué tipo de controles se realizan del tránsito fluvial. Bueno, gracias compañeros, es muy buena la exposición de ambos. Con respecto a lo de las leyes, una cosita, leyes hay. El problema me parece que nunca son las leyes, ¿no? Nunca son las normas. Me parece que es también la dureza, no sé si dureza, la firmeza es la palabra con la que el Estado las ejerce. Por supuesto que hay leyes de control para conocer lo que sale y lo que entra de los puertos. El problema es que hoy son casi territorios extranjeros esos puertos. Lo puede contar Daniel, cuando uno habla de la seguridad portuaria. Hoy se murió un trabajador, por ejemplo, en la empresa Vicentín. Se murió por problemas de seguridad esta tarde. Lo chocó una pala mecánica. Bueno, algunos compañeros plantean que ya se está viendo abajo los equipos. Bueno, más allá de esas discusiones. Pero cuando uno pregunta en el Ministerio de Trabajo de la provincia, que sería el encargado de
de hacer esos controles, lo que se encuentra es que el ministerio no tiene casi potestad, no tiene recursos, no tiene para todo ese monstruo industrial que es, con lo cual digo, y hay leyes de seguridad, acá está aplicado los comités mixtos de seguridad, que sindicatos como la Federación cuando lo han tomado han tenido muy buenos resultados, pero en general digo, el Estado aparece siempre tarde y después. Me parece que más allá de un tema de legalidad, después han hecho leyes a medida, como contaba hoy, el caso de Mauricio Macri, la privatización de los controles del SENASA, permite que se tercericen empresas privadas el control sanitario y los controles de bodega de las empresas, con lo cual te imaginarás cuánto le puede costar a Cargill o a Cofco tener sus propias empresas de control, o en todo caso te imaginarás si es fácil sobornar al Estado lo que es sobornar a una empresa privada, y desde ahí se controla. Yo creo que todos los mecanismos necesarios existen, se puede. El gran problema siempre es de decisión política en ese caso, y al servicio de qué se va a poner. Digo, me parece que es una mezcla de los dos. Se van modificando las leyes, gobiernos, como decía, como el de Mauricio Macri, ha ido modificando las leyes para hacer más laxos esos controles. Pero por otro lado, las leyes que están, nosotros acá venimos discutiendo lo ambiental y las quemas del delta que tenemos diariamente, y no es que no necesitamos una ley de humedales, la necesitamos. Ahora, no hay leyes ambientales, hay un montón. El gran problema siempre es el lobby, el poder de esos lobbies, que digo, para estar atentos, un tema que vengo siguiendo y me parece que es a lo que vos decís, un lobby que está intentando aprobar antes del fin de año un paquete de leyes propio, impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino. El Consejo Agroindustrial Argentino que reúne a estas empresas. E incluso uno le da que pensar por qué están tan duros en los conflictos obreros con la Federación, con el sindicato aceitero, si no están queriendo generar un clima de presión, no solo sobre la moneda que la maneja, no solo sobre el Estado, sino sobre la posibilidad de directamente dictar leyes. Digo, estos lobbies llegan a pedir ahora, inclusive, tener trato directo con las embajadas. Una locura, digo, una locura. Plantean que las empresas tengan, para ser menos burocráticos, digo, van por leyes, tienen leyes propias, pero las que podrían usarse a favor de la Argentina tampoco se toman firmemente. Bien, gracias Germán. No sé si alguien quiere agregar algo más. Voy a leer una en Facebook. Dante Marcelo escribió: hay que declarar patrimonio histórico y cultural el lugar de la batalla del Quebracho usurpado por Cargill. Para poder visitarlo tiene que ser público. Pasa lo mismo acá en la zona de Yeso con el lugar de la batalla de Don Gonzalo. Bueno, tiene la palabra entonces Daniel Galazo. Gracias, Andrés. Muchas gracias, compañero, por la excelente exposición. La primera reflexión que se me ocurre: ¿cuánto peronismo hay que hacer? ¿Cuánta política nacional, popular y revolucionaria hay que hacer? Que son, en definitiva, las que marcan, a través de realidades, el sesgo de un gobierno. Lo demás es piripipí. Pero le quería preguntar al compañero Mangione, que él tiene a su cargo el observatorio del desarrollo de los capitales chinos en la región. Habló de Cofco, la empresa china, que tiene su puerto y que es una de las cerealeras. A mí me genera esto, cuando Argentina se incorpora a la ruta de la seda, cuando Argentina, el PJ firma convenio de formación de militantes con el Partido Comunista Chino, no sé qué formación, creo que apunta a la parte comercial. Cuando Argentina la incluyeron en un banco, que tiene que ver con China. Esto me hace acordar a la relación con Inglaterra, porque en realidad le estamos comprando material ferroviario que es de mala calidad, no le damos trabajo a lo que fue Materfer, a lo que fue Astarza para producir, y por otro lado terminan configurando el espacio argentino de nuevo, como lo hicieron los ingleses con la original traza ferroviaria. No es casual que mientras el Belgrano Sur deje de funcionar en la traza Alsina-Bonzi o el ramal Aedo-Temperley esté intrusado y parado, los proyectos ferroviarios del Belgrano Cargas, que tienen que ver con toda la franja de Puerto del Paraná, sigan desarrollándose. Y digo, le quería preguntar a Mangione, ¿es una apreciación mía o esto genera un nuevo modelo agroexportador que viene
de igual manera que con Inglaterra, esta vez reemplazada por China, a configurar nuestro espacio geopolítico, económico y a limitarnos a ese rol dentro de una nueva División Internacional del Trabajo. Gracias. Me parece que la apreciación es justa porque es casi se cae de madura, ¿no? Digo, la relación con China tiene mucho en común con la relación que ha tenido con el Reino Unido en los comienzos de siglo, han cambiado los productos, pero después cuando uno ve toda la... Por eso también preocupa algunas continuidades, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo del programa Belgrano Cargas. El programa Belgrano Cargas tiene una inversión centralmente china, una inversión china, con créditos cruzados a las inversiones de las represas de Santa Cruz, y que viene acordado con otras, digamos, nos prestan la plata, pero nos venden los trenes, nos prestan la plata, pero nos venden los rieles. Es impresionante ver en el puerto de Rosario los mares de rieles descargados de los barcos. Digo, la pregunta que hacía en la exposición de hoy, ¿Argentina no lo puede hacer? Es increíble. Mirá, justamente ayer veía un tuit de la Embajada China en Argentina, que creo que es revelador de esas cuestiones. Un tuit que decía, muestra a 2 ingenieros y técnicos chinos reparando uno de los trenes, que adelante además dicen trenes argentinos, por más que están fabricados en China. Y el tuit de la embajada dice, la asistencia de ingenieros y técnicos chinos permitió garantizar el servicio de trenes de corta distancia durante la pandemia en la Argentina. El transporte en este periodo es esencial para los trabajadores de rubros esenciales. Nos venden la dependencia tecnológica e industrial que generan estos tratos como cooperación. Nos venden la dependencia a los técnicos chinos, que genera que los trenes no se hayan fabricado en Argentina reactivando los talleres, como el taller de Rioro aquí en Pérez, que está cerrando ahora, como los talleres ferroviarios en todo el país, nos lo venden como cooperación. El modelo es exactamente el mismo y no es más que invertir en trenes chinos, en vías chinas, para llevar la producción argentina a los puertos chinos. Van a venir propuestas novedosas como las megagranjas de cerdos para producir acá, pero tiene las mismas características. En todo caso, quieren producir los cerdos acá porque es más barato, la soja está cerca, el agua está cerca, el maíz está cerca y les conviene llevarse la carne. Pero el modelo es exactamente el mismo y, como digo, preocupa un montón la continuidad de esas ideas que se va profundizando con algunos anuncios de que Argentina va a adherir formalmente a la ruta de la franja y de la seda de China, que no es más que la búsqueda de China en el mundo de invertir en infraestructura para abaratar su propio abastecimiento. La verdad que no es una buena noticia porque tiene que ver con esa lógica, ¿no? Una lógica que arranca en otro país, o sea, arranca en una potencia. Uno puede decir, bueno, nos convienen algunas cosas, nos conviene que inviertan, pero siempre esta lógica parte de las necesidades propias de la potencia y no de la Argentina. Yo quisiera discutir si nos conviene un Belgrano Cargas o nos conviene reactivar. Más vale que uno está a favor del transporte ferroviario. Ha demostrado ser más efectivo en tramos largos que el transporte en motor. Más vale que queremos una hidrovía que funcione mejor. Pero la pregunta original vuelve a ser la misma. ¿Para qué proyecto? Si eso tiene que ver con los intereses propios, con las economías regionales, con diversificar la producción, con que la renta que hoy nombraban, la renta terrateniente o la renta agraria, vaya a alimentar un desarrollo industrial en la Argentina, o es para profundizar lo mismo. Y la verdad que si es para profundizar este modelo, que además no tenemos que hacer futurismo, un modelo de producción que en los últimos 30 años lo que dejó es en zonas como la que vivo yo, donde fluye la riqueza, dejó los índices más altos de desocupación y pobreza de las últimas 3 décadas. No hay mucho que preguntarse sobre si funciona o no. Y si repetimos eso, bueno, no hay mucho que... Si repetimos lo mismo, no vamos a esperar un resultado distinto. No sé si por ahí venía la pregunta, pero digo, con lo de China me parece eso. Gracias, Germán. Bueno, tengo 2 comentarios del chat. Verónica Gentile dice, excelente apreciación, Germán, es referido a la anterior respuesta. De nada sirven normas justas si la decisión política es deliberadamente su negación, respondiendo oscuros intereses siempre opuesto al de los pueblos. Por otra parte, en el chat, Luciana Garabano
dice, excelente charla, muy interesante pensar la posibilidad de que el Estado sea el que controle las operaciones de exportaciones por esta vía. Bueno, ahora tiene la palabra Hugo Matarazzo. Gracias, Andrés, y gracias a los expositores realmente que en el tema... Yo fui anotando algunas cuestiones y no sé si voy a hacer cualquier cosa, vos me cortás, Andrés, y yo por supuesto no me enojo para nada. Yo tengo 6 preguntas. La primera que anoté era, ¿entraron 2.600 buques al sistema, de acuerdo a lo que dice la Bolsa de Rosario, o son 2.600 viajes? Porque en eso se va la triangulación y la bandera que cambian los buques, el mismo buque lleva distintas banderas, eso es un perjuicio total para la República Argentina. Entonces mi pregunta es, ¿entraron 2.600 buques o 2.600 viajes? De Santa Fe a Aguas Arriba no se paga peaje. Si no fiscaliza SENASA, antes lo hacíamos en la Junta Nacional de Granos la fiscalización. Desaparece Junta Nacional de Granos, queda SENASA. ¿Qué empresas hacen la fiscalización que hacía SENASA? ¿Qué hace posible, que creo que ya algo insinuó el compañero que es contador, que yo de alguna manera coincido con lo que dijo y con lo que pregunta? Y digo, si existe legislación para que el Estado no haga lo que tenga que hacer. No existe. El Estado no puede delegar el poder de policía. Porque el control sobre la hidrovía y los puertos, los entes estatales tienen la suficiente entidad y jurisdicción como para controlar el Ministerio de Agricultura, Aduana, AFIP, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, entre otros, y el poder de policía es indelegable. Y como bien dijo el expositor, no es cuestión solamente de la legislación. Y hay otra pregunta que, por supuesto, que es hacia el compañero representante de los trabajadores aceiteros. Y es mi duda, no. Hay agremiados a aceiteros que son conductores de locomotoras o locotractores en alguna empresa aceitera. Y por último, lo último que estuvieron hablando, el Belgrano Carga, hasta hace muy poco tiempo, no sé si actualmente existe, pero tardaba 17 días, de 15 a 17 días en la rotación del transporte de Salta a Rosario, la rotación. Y quiero recordarles que los rieles, hasta la década del 90, se perfilaban en el taller Vía y Obras La Plata. Todo el equipo para refilar los talleres y todo lo demás lo han devastado, lo han destruido. Y por otro lado, la reflexión, ¿quién es el productor de acero del país? ¿Es Paolo? Esas son las preguntas que tenía. Y gracias, Andrés, y gracias al expositor. Bien. No sé si contesta Germán, si quieren contestar, hacer algún comentario. Arranco yo, porque la mía es una pregunta Dale. cortita. Germán tiene 1 hora para contestar. Decí que viniste, Germán, la verdad que me salvaste, son un grande, mirá. Che, no, nosotros tenemos afiliados que trabajan toda la maniobra, llegan los del grano carga hasta la empresa y ahí conducen los compañeros, son aceiteros los que están ahí, los que conducen el locotractor, lo que hacen la descarga y todo eso, toda la maniobra la hacen los compañeros de fábrica, que son empleados de Dreyfus o que son empleados de Cargill o de las distintas empresas que tienen, ni hablar AGD, que tiene que tiene el control propio de todo, ¿no? Así que sí, son trabajadores aceiteros.
No sé más que, no sé si me dijo, A ver. me hizo otra pregunta, pero creo que fue esa la pregunta que me hizo. Sí, Gracias. cortito. Los viajes entiendo que son 2.600 buques que recorren, varía según los años, no tengo claro, ahora me sé centrar la duda, pero entiendo que eran entre 2.600 y 3.000 buques que ingresan a buscar, por lo menos acá puede ser que la diferencia de números también sea, digo, esto tiene que ver únicamente con la aeroexportación y quizás sea en general lo que vos planteas un número más grande. Perdón, ¿te puedo hacer una acotación? La que Al quieras. sistema argentino, en algunos años, entraban 80 buques que hacían 2.000 o 3.000 viajes. Pero con esa detectando el tema de la concurrencia, la rotación de cada buque, vos empezás a detectar quiénes son los tipos que triangulan y sobre todo cuando tenés el origen y el final de la carga. Claro. Disculpame. Gracias. Datazo, buenísimo. Perdón, discúlpame, Germán, que te interrumpa. Juan, ¿vos tenías algún dato sobre esto? Que creo que lo escribiste en el chat. Sí, son números reales. Mira, justamente me moví un poco para buscar una planilla que tengo acá. No sé si esta planilla es un dato oficial de prefectura del año 2013. Bull Carrier, que son los que entran a buscar los granos y sus productos, en ese año fueron 1943. Y a esto, bueno, tendremos que agregarle una parte de los buques tanque, aceites vegetales, biodiesel y quimiqueros, que probablemente también van para esa zona, 408 más. Ahí tenemos en total 2.351. Los 4.752 se componen, bueno, de los metaneros, de los gaseros, perdón, y metaneros sí, que van a Escobar, los buques Ro-Ro, que van principalmente a la zona de Zárate, 271, buques tanques, 350, estos fundamentalmente son los que llevan el combustible a Paraguay, portacontenedores, que son básicamente los que entran un poquito al Puerto de la Plata, más a Docksud y Buenos Aires, y por supuesto a Zárate Campana, y de carga general 360. También están incluidos los cruceros acá, al Puerto de Buenos Aires con 158. Estos son datos concretos con sello de la prefectura del año 2013, 4.752 buques. Hoy, extraoficialmente, tenemos que hay más de 5.000 buques por año. Esa es una realidad, que son los que entran a todo el sistema, ¿no es cierto? Son más de 5.000, que esperan, como decía, frente a Rada Montevideo, hasta que el Contrase de la prefectura los autoriza a ingresar al canal Contranegro. Bueno, gracias, compañero. No, por favor. Ariel Ocantos pregunta para Germán, ¿qué opinión tenés sobre el proceso actual de licitación, el informe encargado por la Bolsa de Comercio de Rosario para delinear los pliegos? ¿Qué sucede con los estudios de impacto ambiental que deberían contemplarse y qué se sabe del estudio del Banco Mundial va a llevar a cabo sobre las hidrovías en Argentina, que aparentemente le habrían solicitado al Ministerio de Transporte de la Nación? ¿En qué punto está la creación de la hidrovía Sociedad del Estado? Se escuchó al jefe de gabinete de transporte decir que en el encuentro de transporte fluvial que no irían por la estatización nacionalización. Una nueva Vicentín pregunta. Con los estudios de impacto ambiental, lo que aparece es que van a participar las universidades, la Universidad del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario, lo que la verdad es muy interesante, como siempre, si no es un aval para un proyecto donde, frente a los lobbies que hay, la verdad que no sé cuánta fuerza pueden hacer los estudios ambientales de las universidades, pero es interesante que el Estado participe y desde las universidades, porque si no, no hay demasiada chance que lo ambiental tenga, el impacto ambiental que no es menor de profundizar el calado, tenga alguna chance de ser tenido en cuenta. Con respecto a lo de la Sociedad de Hidrovía Sociedad del Estado, luego del anuncio del Consejo Federal no hubo nuevos anuncios,
sobre cuándo se va a dar, si se prorrogó un año la reconstrucción de la hidrovía, y después la apreciación que va a hacer que de lo que se habla en el encuentro fluvial, lo que decíamos cuando citábamos algunas cosas, que es lo preocupante, cuando uno escucha a gente del Ministerio de Transporte o al gobernador Omar Perotti decirle a los lobbies que no se preocupen, que no va a ser una nacionalización, que no se preocupen, que se va a reconcesionar a privados internacionales, y que no se preocupen, que no va a cobrar el peaje el Estado. La verdad que no terminás de entender qué va a hacer esa sociedad del Estado, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué crear una sociedad del Estado que no va a tener en sus manos los puntos centrales de debate con las empresas? La verdad que hace acordar algunas creaciones así que después no han tenido, no sé, pienso en Enarsa, pienso en alguna con la discusión del petróleo, algunos sellos que ilusionaron, como bien vos decís, porque la verdad es que es como lo de Vicentina, muchos de los que pensamos que esto tiene que estar centralmente en manos del Estado, nos ilusiona, pero después cuando se lo empieza a vaciar de contenido, de posibilidades, me parece que sí, que efectivamente avanzás hacia algo que... Después vos ante la disyuntiva me preguntás, ¿participación del Estado sí o no? Sí, que participe. Digo, yo fui uno de los que saludé con gran alegría el acuerdo federal de la hidrovía y la idea de la creación de esta sociedad del Estado. Ahora, después, con el correr del tiempo, cuando, como te digo, se va erosionando y se va vaciando el poder que puede llegar a tener, y uno entiende que eso es por la presión de los lobbies, la verdad que uno se le empieza a despintar la cara, ¿no? Porque eso, una empresa del Estado que no tenga las potestades que tiene que tener, no tiene mucho sentido. Bien, gracias Germán. Dice Daniel Galazo, el informe está disponible en la página de la Cámara de Puertos Comerciales Privados. Habla del proyecto de pliego de licitación para la hidrovía, que diseñó el sector privado involucrado y que citó Germán. Bueno, tiene la palabra Brian Solórzano, que quería preguntar. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escucho. Saludos compañeros. Solórzano Brian de Agrupación La Hora de los Pueblos de Almirante Brown, mucho gusto. Mi pregunta es, mis preguntas son, ¿cómo sería exactamente y puntualmente el trazado por el que va a pasar el canal Magdalena? ¿Y por qué territorios de Argentina va a atravesar? ¿Cómo beneficiaría la apertura de este canal y la entrada de divisas, si es que tiene alguna relación, a las economías de barrio? Pregunto desde mi lugar porque yo soy alguien más dedicado a las artes y soy medio ignorante en lo que es la economía más avanzada. Y por último, ¿creen ustedes que los lobbies que intentan meter su agenda en el asunto de la soberanía de la soberanía pluvial tengan algún poder de desestabilización del Estado y del país en general, como lo tuvieron los grandes productores chacareros cuando fue el conflicto que se dio en 2008, por poner un ejemplo, ¿no? Gracias. Ahí me parece que podemos contestar los dos con lo del poder de desestabilización. Yo digo un solo dato con eso. 2 de cada 5 dólares que entraban este año en la Argentina los manejan estas empresas. Estas empresas que declararon un récord de declaraciones juradas adelantadas de exportaciones, que es un sistema en donde vos declarás lo que vas a exportar, pero liquidás la divisa cuando efectivizás la exportación. Tuvieron un récord de declaraciones juradas y tuvieron un récord negativo en este momento con la producción a full de ingreso de divisas. Están sentados sobre los dólares. Tienen el poder de presionar para que la Argentina devalúe su peso. Tienen en sus manos, es el lobby que tiene en sus manos, en realidad no es el poder, no tiene en su mano el dólar. Lo que tiene en su mano este lobby es el valor del peso.
este lobby maneja el valor del peso argentino, no es un problema de ingreso de divisas, es un problema solamente de gran economía. Hablando de soberanía, es un grupo concentrado que maneja el peso en la Argentina. Si presionan y se sientan sobre eso, inclusive porque uno puede decir, bueno, eso es compartido, una parte de los productores pueden no liquidar, pero incluso si los productores liquidan, el que ingresa a las divisas es este sector agroexportador, en donde decíamos al principio, 8 de las 10 empresas, 7 de las 10 empresas son extranjeras. Bueno, ellos manejan el peso hoy en la Argentina. Históricamente vas a ver a los gobiernos negociar desde ahí la idea, otros beneficios. Bueno, o largás los dólares, o ahí el gobierno intentó hace un mes esta baja de retenciones escalonada que va hasta diciembre, y lo que logró en realidad fue un fenomenal negocio para estos grupos que declararon un montón de exportaciones y que en enero van a mantener un diferencial de las exportaciones con lo que hacen de harina, sus productos de aceite, comparado con la exportación en bruto. ¿Y sabés qué van a hacer? A los productores le van a cobrar con la retención alta, mientras ya la declararon con las retenciones bajas. Digo, tienen un poder para manejar el peso de la Argentina. Si eso no es un poder de lobby, digo, hoy en el país, no sé qué es. Digo, pensando en la soberanía monetaria, es central. Y ni hablar, por eso decía lo de Daniel, que estaría bueno que lo cuente, además tienen el poder de generar un conflicto social gigantesco en nuestras regiones, donde miles de trabajadores dependen de eso, y están plantados también desde hace meses, como pocas veces yo recuerdo, quizás Daniel recuerde más, están plantados en no mejorar el poder adquisitivo de un sector como el de los aceiteros. Digo, hoy la Nación publica que vamos a un récord de ingresos de divisas el año que viene y de ganancias, y las empresas en las negociaciones dicen no podemos afrontar que los trabajadores cobren un salario acorde a la inflación. La verdad que tienen un poder de fuego realmente impresionante. Por eso era fundamental que el Estado arme una ventanita, asome un pie aunque sea, ponga una lupa aunque sea chiquita con Vicentín, porque lo contrario de eso es depender absolutamente de este sector. Bien, gracias, Germán. Yo quisiera agregar algo a lo que contestó Germán con respecto al lobby, la batalla cultural que nosotros siempre venimos diciendo, ¿no? Si, la Seara, yo tengo negociaciones con la Seara desde hace 11 años prácticamente, de forma continua desde la federación, y 6 años por empresa, con Molino Río de la Plata, con Dreyfus. Nunca la Seara, que la Cámara de la Industria Aceitera, hizo prensa como lo hizo últimamente, después de lo de Vicentín. Lo de Vicentín fue una bisagra como lo fue la 125 en nuestro país, en donde nos dejó de un lado o del otro, de acuerdo a quien nos convencía. Yo no necesitaba que me convenza Vicentín, pero sí a gran parte de la sociedad que pone en contra de este gobierno. Yo al gobierno lo veo con mucha debilidad, pidiendo disculpas permanentemente a los empresarios. A ver, cada vez que hace una maniobra o toma una medida para ingresar más divisa al país, al gobierno, da muchas explicaciones. Es como que el gobierno se siente ajeno en su propio país, en su propio gobierno. Deberían tener, dentro de mi criterio, hablo desde no tener la responsabilidad de ser gobernante, ¿no? Yo la responsabilidad la tengo sobre los trabajadores aceiteros y desmotadores, pero me da la sensación de que cada vez que tiene que tomar una medida, es como que le tiene que dar muchas explicaciones y pedirle muchas disculpas a los empresarios, porque si no se ofenden, se van, hacen locao patronal. Hay 3,5 millones de toneladas en los campos encanutadas y nadie dice nada, absolutamente nada. Las empresas hacen locao patronal y nadie le dice absolutamente nada. Ahora, a la hora de negociar con las empresas, nosotros no pedimos ayuda del gobierno porque nosotros no la necesitamos. Nosotros tenemos conciencia de clase, conciencia de cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente,
y lo único que queremos es que nos dejen negociar con los patrones y que nos dejen pelear. Pero esto no es solamente este gobierno. Ya en el 2000, ustedes saben que nosotros salimos a la luz de nuestra política salarial en el 2015, cuando estuvimos 25 días de huelga. Yo no le temo a la crisis, no le temo a las peleas, porque nuestro país tiene mucha materia prima, no somos un país en donde no hay recursos. Entonces, acá no hay una crisis económica, acá hay una falta de recursos para los que menos tienen. O sea, acá hay mucha gente que cada vez tiene más, o poca gente cada vez tiene más, y hay mucha gente que cada vez tiene menos. Hay mucha desocupación, tenemos el 50% de los trabajadores de fábrica o de lugares de trabajo blanqueados, que son pobres, son trabajadores pobres. Entonces, claro, se viene una batalla cultural que siempre la vienen dando, pero bueno, hoy está pegando la onda de concientizar a los trabajadores para saber cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Que eso es lo que nos falta. Desgraciadamente, la dirigencia nacional, la dirigencia sindical me refiero, ¿no? Yo soy muy autocrítico de la dirigencia sindical, y más aquellos que tienen la posibilidad y el poder de administrar y de organizar la bronca que tienen los trabajadores hoy están en otra cosa. Nosotros hoy tenemos una CGT que se sienta a la mesa a escuchar los reclamos de las patronales, como la UIA, o de los gobiernos de turno, y acepta todo lo que le dicen. Desgraciadamente los dirigentes no están a la altura de la circunstancia, no están a la altura de la situación, en donde siempre pensamos de que cada vez que discutimos y esto lo dicen los gobernantes permanentemente, cada vez que nosotros discutimos una escala salarial en donde beneficie a los trabajadores que viven en nuestro país, estamos desestabilizando a los gobiernos de turno, porque hacemos paro, porque es la herramienta que tienen los trabajadores, como decía Germán antes. Acá hay muchas leyes, pero hay muy pocos que la usan. Entonces, no hay un problema de que hay que generar más leyes, sino que hay que respetar las que hay. Y si el gobierno, que nosotros se lo venimos exigiendo desde hace 11 años a nivel nacional, le dice o le exige a las empresas que presenten los balances para justificar, porque uno como trabajador, cada vez que tiene que ir a pedir un aumento salarial, tiene que presentar el certificado de pobreza. Y ellos dicen, no lo podemos pagar, y se terminó ahí la discusión. No le piden absolutamente nada. Y los balances no solamente servirían para demostrar que las empresas pueden pagar un salario mínimo vital y móvil de acuerdo a lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución, sino que ellos también se darían cuenta de que esta empresa trucha en los balances, le dicen al gobierno que sacan una cantidad de toneladas de cereal y sacan mucho más, la triangulación, como hacen ahí, vi que preguntaban cómo se hace la triangulación. La triangulación en las exportaciones es venderle a un país limítrofe, porque el impuesto es mucho menor, y ese país limítrofe nunca llega el barco a Uruguay ni llega a Brasil, se va directo a Asia, a todos los lugares del destino final. Entonces, se ahorran, ustedes imagínense, en el volumen que mueven estas empresas, un 5% que se ahorran es muchísima plata, que es la plata que no les va al Estado. Pero bueno, yo creo que depende de políticas duras contra estas empresas y no tan duras para los trabajadores, ¿no? Que siempre nosotros hacemos una protesta y nos garrotean, y la empresa como Vicentín estafa al Estado, no paga, no se sabe dónde está la plata y no pasa absolutamente nada. Uno cuando saca un crédito hipotecario y no paga, lo intiman, y si sigue sin pagar, le sacan la casa y si se pone malo le pegan una patada en el culo y se terminó. En cambio, esta empresa parecería de que tienen razón, ¿no es cierto? Tienen razón, son especuladores, manejan todo el mercado y nadie les puede decir absolutamente nada. Ni siquiera nos quieren dar a nosotros la posibilidad y la libertad de agarrar y decirle a la empresa, yo discuto un salario mínimo vital y móvil
¿Qué implica tener un salario mínimo vital y móvil, un salario digno? Implica que las empresas ganen menos. Y sí, es una lucha de clase de toda la vida. Bueno, hoy los políticos, la mayoría de los políticos, tienen una tendencia a favorecer a los sectores más pudientes de este país y menos a la clase más necesitada, que son los pobres y los trabajadores. Buenísimo, gracias Daniel. Julio, ¿vos querés hacer algún comentario? Sí. Dale. Bueno, en principio felicitar a Germán y a Daniel. Sobre todo la última parte de Daniel. Hubo momentos en la disertación de Daniel que parecería ser que para hacer el 17 de octubre hubiéramos tenido que pedir permiso a la policía a ver si nos autorizaba a pedir por el entonces coronel del pueblo. Esa es la impresión que me deja muchas de las cosas que nos están pasando, y coincido totalmente, no solo con Daniel, sino con el sector sindical que él está representando. Al principio de la conversación hablábamos de lo que pasó en Dánica, el intento de transformar a los compañeros aceiteros y llevarlos a otro sector, pero sobre todo la parte en que el compañero Germán habló en la última intervención que el precio de la soja va a valer $420, ¿es así, Germán? Más o menos es la cifra, ¿no? Con lo cual el ingreso de divisas pasaría de 28.500 millones de dólares a 32.900 millones de dólares. Y las exportaciones en harina, tal cual lo señalaste, Argentina exporta un 41%, Brasil un 26% y Estados Unidos un 19%. En cambio, en aceite de soja, Argentina está exportando un 45%, Brasil un 10% y Estados Unidos un 11%. ¿No es llegado quizás junto con eso y junto con el desfasaje de la marina mercante que nos cuesta en concepto de flete más de 5.000 millones de dólares? ¿No habrá llegado el momento de una especie de Instituto Argentino de Promoción del Intercambio como teníamos en la década del 50, y en esto los que somos jóvenes del 45, te imaginás, Germán, que tengo nada más que 83, así que es los primeros 83. Yo creo que a lo mejor nos acusan de histórico, o quizás nos están diciendo algunas palabras raras como dinosaurio, etcétera, etcétera. Pero me da la impresión que en el eje temático que estamos discutiendo, que es el tema de la hidrovía, que es el tema de la soberanía, no solo la soberanía alimentaria, sino la soberanía tecnológica, la soberanía ambiental, la soberanía territorial. Estamos discutiendo los valores de Argentina y de la identidad de Argentina, pero a contrabando, como concepto teórico ideológico, nos están metiendo hasta bases militares, y nosotros, más que decir nosotros, gran parte de la clase dirigente nuestra no está a la altura de las circunstancias ni está a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Yo no los quiero acusar de nada a los muchachos. Para eso, en su momento estuvo Juan Perón, que John William Cook le dijo: si usted puso a estos muchachos, sus razones tendrá, pero por favor, cómprenles un bastón blanco porque se van a chocar con el tráfico de la historia. Y efectivamente, estos muchachos se están chocando con el tránsito de la historia, pero a su vez son dependientes del imperio. En cambio, nosotros, los descamisados, los humildes, los jubilados, que ahora vamos a tener la suerte de comprar un alfajor por día, porque va a ser eso lo que vamos a recibir en diciembre, entonces estamos en otra circunstancia histórica y estamos en otra onda. Por eso nos dicen a los dinosaurios que somos de otra galaxia. Es cierto, somos de otra galaxia.
Lo único que agrego, Julio, coincido 100% con vos, y en eso lo que agrego es que no hay que inventar nada, ¿no? Habrá que, si quieren ponerle un nombre más moderno, que le pongan, pero las mejores experiencias de una Argentina soberana las hemos tenido, y muchas de ellas las hemos tenido con el peronismo. Entonces, institutos como el IAPI, como la Junta Nacional de Granos, como la Junta de Carnes, digo, hay un montón de cuestiones que es mentira, es una batalla cultural también, como la que dice Daniel, es mentira que han fracasado, sino que muy por el contrario, es lo primero que han devastado los gobiernos liberales a su llegada. Digo, cuando uno piensa en el IAPI, cuando uno piensa en la Junta Nacional de Grano, ha sido lo primero que han cortado de raíz cuando llegaron las dictaduras, los gobiernos liberales a la Argentina, y no porque no funcionaran, sino muy por el contrario, porque funcionaban. Entonces, no es que hay que inventar demasiado, hay que tomar las mejores experiencias que tenemos, adaptarlas a las necesidades nuevas, a las realidades nuevas y darle para adelante. Pero en eso también nos quieren hacer creer que no podemos, así como en la soberanía industrial, la soberanía tecnológica. Una parte de ganarnos la cabeza para la idea de que no sabemos hacerlo o de que no podemos hacerlo, ¿no? Con la hidrovía lo plantean así. Argentina no tiene la capacidad técnica para hacerse cargo de su propia hidrovía, y eso es una mentira grande en una casa, ¿no? Bien, bien. Bien, gracias Germán. Eve dice, es el daño hecho durante los años de neoliberalismo, siempre hay retroceso, y dice que es de la multiseccional de Almirante Brown. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o quedó algún tema. Jorge Dewey, dale. Tenés el micrófono cerrado, Jorge. Ahí va. Dale. Este grupo, esta corriente que ha intentado plantear un montón de temas nacionales para la discusión política, que intentamos a través del debate encontrar posibles caminos, alternativas de discusión y posibles soluciones. Y se me ocurría preguntarle a los compañeros de qué manera nosotros, desde este humilde lugar, podríamos aportar, intentar generar algún debate mucho más grande sobre este tema, porque creo que acá tendrían que estar, por ahí existen, pero bueno, yo lo desconozco y es un tema complejo. El tema de la hidrovía es un tema de desconocimiento de un montón de sectores, pero seguramente las universidades, los sectores portuarios, los trabajadores, el Estado, tienen ideas para aportar, digo. No sé, se me ocurre preguntar qué podríamos hacer nosotros para multiplicar esto muy minúsculo que estamos haciendo hoy, para que de alguna manera poder ir encontrando algunos caminos que puedan llegar a mejorar, no digamos a resolver, pero a mejorar esta complejidad y este tema tan complejo y tan desconocido por el conjunto de la sociedad. Yo con eso, Jorge, no, si tuviera esa respuesta, la verdad que estaríamos en otro nivel, pero digo, no es que no hay lugares de debate. Acá en nuestra región se debate muchísimo, en las universidades se han metido. El problema no es el debate en ese caso, es como lo de las leyes, sino el debate para qué, ¿no? Hacia dónde. Yo lo que no veo es un debate en donde la perspectiva sea popular. No, hay muchísimos debates técnicos, hay muchos foros de debate, y en eso siempre los poderosos a veces nos llevan un pasito adelante, ¿no? Esto que decía, el encuentro fluvial de la Bolsa de Comercio de Rosario se viene haciendo hace unos cuantos años y se ha transformado en el lugar por donde tienen que pasar, si quieren ser bien vistos por los grupos de poder, todos los funcionarios de cualquier color.
han logrado que sea ese lugar para discutir los temas. Me parece que hay que generar más espacios como este, pero con el centro puesto, no en discutir cuántos pies de calado, no en discutir solamente cuestiones vinculadas a lo técnico, sino discutir para qué queremos la hidrovía, para qué queremos otra hidrovía, si hace falta, si no, y digo, ¿para qué proyecto? En eso, nada, algún encuentro, yo tomando la experiencia de los poderosos, creo que debería haber algún encuentro fluvial para discutir puntualmente esos temas, pero desde la perspectiva popular. Es muy difícil a veces eso, llevarlo adelante, pero me parece que hay un montón de gente valiosa que viene planteando estos temas, mucho más valiosa que nosotros que lo venimos tomando hace un tiempo, pero digo gente que hace mucho que lo está estudiando, que tiene perspectivas, que tiene conocimientos, que ha estado inclusive en la función pública y no ha tenido la posibilidad de avanzar en eso por los poderes a los que te enfrentás. Digo, he conocido, hoy estaba acá un exfuncionario, digo, ahora no lo veo, pero no recuerdo el nombre, pero digo... Sí, Juan está participando, Juan. Digo, acá en la provincia de Santa Fe también hemos tenido funcionarios vinculados a vías navegables con una perspectiva popular de entender el transporte, la infraestructura dentro de un proyecto de país, y no han tenido mucho lugar. Yo creo que eso tiene... Después no es que son temas que enamoran a miles, pero por lo menos no dejarle, por eso saludo de nuevo a este espacio, no dejarle esa discusión solo a ellos. Me parece que la única manera es meterse, ¿no? Perfecto. Daniel está callado. Bien, un segundito. Daniel quería hacer una acotación, dale. ¿Qué Daniel? Porque hay como varios Daniel. Bueno. Daniel Galazo, quería hacer una acotación. Bien, no. Recogiendo el pensamiento, qué hacer, me parece que no se puede disociar. El proyecto de país es integral, a esto quiero referirme. Cuando la decisión política es integral, la abarca también a la educación. Estos temas tienen que formar parte de la educación. No puede un alumno de la secundaria salir y no sabe cómo es una hidrovía, porque la profesora de geografía fue formada en un instituto, en una universidad, que se la dio nada más que como algo referido a una técnica, pero ligada a lo que es defender el interés nacional. Esto está ligado a la educación en todos los sectores, a la formación del ciudadano, a eso me refiero, y a la defensa del bien común y del interés general. Me parece que pasa por ahí. No sé qué se dará en ingeniería, pero sí en ingeniería agronómica, como lo decía el compañero Peretti en la charla que tuvimos anteriormente, está una materia ligada a la comercialización que lo que hace es ver desde el punto de vista de los ojeros la realidad agrícola de ese sector en la Argentina. ¿Para qué? Para proveer después a los técnicos que lo van a utilizar, los globos con pastel y lo demás, con intereses que van reñidos con el interés general. El proyecto de país es integral. Como hablaba antes de la soberanía integral, no existe soberanía territorial por un lado y vos ir a defender las Malvinas cuando estás entregando el país, cuando transnacionalizar la economía, cuando el pueblo no puede votar. No, eso es un verso de los milicos. No cabe, la soberanía es integral y se defiende desde todos los puntos, incluido la educación. Creo que pasa por ahí, por la formación nacional y la toma de conciencia de lo que es un ciudadano comprometido con su nación, con el interés general y con el bien común. Bien, gracias Daniel. Vero Gentile me pide la palabra. Dale, Vero. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón. Muchas gracias, Germán y Daniel. Muchísimas gracias por todo lo que nos iluminaron. Gracias al Grupo Filomena y a las organizaciones. Se deslizó por allí en algún momento, y me gustaría la opinión o la observación de cualquiera de ustedes, por supuesto, de ambos. Por allí en algún momento se habló de la relación con las competencias y la distribución de competencias en materia constitucional. Este es un punto que yo dejo ahí, dejo el título como para que hay que tenerlo absolutamente presente. Digo, ¿para qué? Porque después pagamos las causas, las demandas.
lo relaciono directamente con un tema que vos mencionaste. Perdón, Daniel, tengo presente que Germán lo mencionó, tal vez vos también, lo vinculado al medio ambiente. Y para cerrar el moñito sobre lo que estabas diciendo, Germán, y los compañeros acerca del rol del pueblo, yo lo expreso así. No quiero recordar el nombre de quien nos presidía allá por el 95, cuando dio la concesión a Hidrovía Sociedad Anónima. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos todavía pagando una demanda a la Corte Suprema hace muy poquito. ¿Vinculada a qué lo que estoy diciendo? Vinculada al atropello generado precisamente por la creación, justamente contra esta empresa, que afectaba en relación directa al medio ambiente, al deber de aplicación de la Ley General de Medio Ambiente. Se demandó al Estado provincial, pero también, por supuesto, se afectó al Estado nacional, en razón de que se le impedía a quienes demandaban el acceso a sus viviendas, digamos, básicamente a través de embarcaciones. Ustedes saben mejor que yo, quiero decir, yo puedo dar el caso, me dedico a eso, pero digo, donde esto estaba ubicado, por allí, por el Río de la Plata, no recuerdo ahora exactamente el lugar. Bueno, estoy hablando de los derechos humanos fundamentales atropellados. Aclaro que la Corte hizo lugar, por supuesto, con la disidencia ni más ni menos que de Rosenkrantz. Claro, por supuesto. Entonces, esto, lo que planteé, seguramente tengan ustedes algo para decirnos que nos iluminen, vinculado a los derechos humanos fundamentales, el rol, ¿no?, de estas empresas, los derechos humanos fundamentales directamente afectados. No podían ingresar a las viviendas. Les tocó una demanda que afortunadamente, estoy encomillándolo, fue en competencia originaria. Es decir, en forma directa, me tengo que expresar bien, en forma directa ante la Corte. Bueno, esto. No sé si pude expresar un poquito la preocupación. Gracias. No sé si está Germán o Daniel, ¿tienen algún comentario al respecto? Pensé que Germán me iba a volver a salvar. En realidad, con respecto a los derechos humanos, este tipo de empresas, sí que interpreté bien lo que la compañera expresó. Yo creo que no hay que innovar tanto, me parece que hay que hacer cumplir las leyes como corresponde. Vicentín, que es una de las empresas que últimamente pateó el hormiguero del resto de las empresas, porque en realidad lo que hizo Vicentín fue no pagar una deuda y el gobierno intervenir y empezar a investigar algo que ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo y que lo venían haciendo distintos organismos y gente como Germán, como Claudio Lozano, como Carlito del Frade, que vienen denunciando permanentemente. Yo creo que no estamos ante una situación en la cual uno podría hacer algo que resulte inconstitucional. Creo que los inconstitucionales son este tipo de empresarios, son los empresarios del agronegocio. Incluso con la impunidad de ser serviles en la época de los militares y proveerle espacio físico a los militares para que detengan y torturen a los compañeros militantes trabajadores en ese momento de la aceitera. Bueno, el caso de Vicentín con trabajadores torturados, el caso de Molino Río de la Plata con trabajadores desaparecidos. Me parece que en ese sentido el gobierno no se tiene que salir tanto de lo que hay. Me parece que
hay que exigirle que cumplan con la ley vigente, que cumplan con lo que realmente son sus deberes. Pero bueno, necesitamos un Estado fuerte, ¿no? Un Estado de que no esté colapsado de patrones, de empresarios que dirigen el país. Hoy el Ministerio de Trabajo está convertido en vocero de los patrones. Los patrones le dicen no puedo pagar y ellos vienen y nos dicen los patrones no pueden pagar. Y no investigan absolutamente nada. Y eso no roza lo inconstitucional si le piden que presenten los balances. Que presenten por qué dicen que no lo pueden pagar. No roza lo inconstitucional de que intervengan Vicentín, que tiene una deuda fraudulenta con el Estado. Pero bueno, evidentemente estamos en una situación de debilidad en donde en su momento este tipo de empresas colaboraron con los gobiernos neoliberales, pero la batalla cultural que yo hablé en un principio han estudiado tanto ellos, el capitalismo, nos han estudiado tanto, y nosotros no hemos quedado tanto en el tiempo, y con las miserias que nuestra clase tiene de no podernos juntar, estar atomizado el movimiento obrero y el movimiento dirigencial, y ellos han aprendido tanto de que no necesitan ni siquiera los militares para torcer la historia o las decisiones de un gobierno popular. No han ganado las elecciones. Y eso significa de que esa batalla cultural le dio resultados, el habernos estudiado. Entonces, en su momento bombardeaban la Plaza de Mayo, en otro momento hacían golpe militar, bueno, hoy no ganan las elecciones. Me parece que en ese sentido nosotros tenemos que aprender, no tenemos que subestimar a esta gente que desprecia a nuestra clase. Tenemos que pensar de cómo podemos torcer esa posición que decía en un momento de que hoy los trabajadores salen a la calle, no a protestar por sus magros salarios, no salen a protestar por la cantidad de pobres y desocupados que hay, sino que salen a protestar para defender a las patronales. No sé si va por ahí la pregunta. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, bueno, sí, claro. Te agradezco muchísimo, sí. Hay silencio en el estadio, se ve que ganó Lanús. ¿Qué era? Andrés, tenés cerrado el micrófono. Perdón, Jorge Tazuene tiene la palabra. Sí, yo quería nada más decirle a Daniel que yo fui aceitero en Molinos Río de la Plata hasta el año 87, ya hace unos años, en la época dura, en la época de los desaparecidos. Tuve varios compañeros desaparecidos, recuerdo con mucho cariño a los hermanos Pascuarosa, al paraguayo Báez. Y quería comentarle que el intendente que se ocupaba de la seguridad en Molinos Río de la Plata era nada más y nada menos que el comisario Checolás, que tenía una oficina que se ocupaba de espiarnos a todos los compañeros que trabajábamos, tanto en Avellaneda, como en Casa Central, como en Dique 3, y por supuesto en las plantas del interior, ¿no? Fueron momentos bastante duros para nosotros. Pero bueno, digamos, el poder que tienen estas empresas que monopolizan la comercialización de granos y que con una visión muy, muy particular de este grupo, que en ese momento que yo trabajaba era de Bunge y Born, se deshicieron de todo lo que era la comercialización de la producción de aceites y harinas,
especialmente a Dalinas, que la tercerizaron, y después terminaron después que me fui yo, ahí en el año 87, terminaron vendiéndosela a Pérez Compán. Ellos articulan no solamente desde lo político, desde lo comercial, sino desde los derechos humanos, el poder que tienen. Y te lo hacen sentir, te aseguro que te lo hacen sentir. Cuando vos trabajás en un lugar así, te hacen sentir quién manda, quién... Pero teníamos compañeros que luchaban, muchos luchábamos. En la época de los secuestros de los hermanos Born estaba yo trabajando allí, y muchos luchábamos ahí con nuestras armas. Lamentablemente no quedaron vestigios culturales de toda esa lucha. Sí quedaron vestigios sangrientos de las desapariciones. Así que, Daniel, te felicito por haber llegado al cargo que tenés y te deseo que nunca te olvides de los compañeros que lucharon en estas empresas. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tus palabras, muy, muy sentidas. No sé, por ahí no está al tanto, pero la Federación es querellante de la causa de Molino Río de la Plata por los compañeros desaparecidos, por el solo hecho de que nosotros siguen siendo afiliados a la Federación, siguen siendo afiliados al sindicato local de Capital Federal. Por eso nosotros lo representamos y somos querellantes de la causa. Bueno, gracias, Daniel. Jorge, Bueno, una alegría, Germán, Daniel. Esperá, Jorge. Jorge, Germán se tiene que retirar, me decía. Y ya no tengo más preguntas yo. Si... Bueno, le damos, Pido disculpas, Jorge, por las cuestiones familiares que se me han complicado con el horario. No, Germán, ya le damos un cierre porque si no hay preguntas. Bueno, compañeros, les agradecemos profundamente la participación, tanto a Daniel como a Germán. Bueno, conocemos un poquito más de este complejo tema y bueno, de alguna manera nos comprometemos, seguramente será para el año que viene, seguir batallando en esto, en tratar de poner al debate temas y por ahí con una mayor dimensión. Ya vamos a charlar, Germán, que seguramente vos nos podrás asesorar a quienes podemos convocar con mayor tamaño de reunión y de debate. Les agradecemos mucho, gracias a todos por la participación y bueno, y los despedimos a ustedes, los compañeros, con un aplauso y les agradecemos la participación. Gracias, compañeros, a seguir bregando y luchando por esta patria. Felicitaciones a Julio, te felicito, ganó Lanús, Julio. ¡Papá! Dale, despedite, Daniel, dale, a ver cómo te despedís. ¿Qué cosa? ¿Otra vez? No, lo que recitas vos. Pero no, yo haciendo una, haciendo un parecido con el tema Filomena y con el famoso tango Sarampión que dice: nada de cita en el centro ni de té con masa y crema. Si vos sos Che Filomena, de San Telmo como yo, con tu pinta y mi cariño nos salvamos del descenso. Vamos a darnos apuntamento en Plaza Constitución. Chao. Chao, hasta luego. Chao, gracias, muchas gracias por el espacio. Chao, que Bueno, un abrazo. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Gracias, compañero. Chau, chau. Chao, chao.